Muy bien. Entonces, queremos trabajar en el día de hoy el tema de la oración en la adoración. ¿Ok? ¿Y qué queremos hablar? ¿Qué queremos decir sobre eso? Nosotros tenemos en la iglesia algo que nosotros llamamos adoración, ¿verdad? Que es lo que regularmente hablamos del culto el domingo, en la mañana. Y yo quisiera que viéramos la adoración de otra manera un poco en el día de hoy, pero el rol, el papel que juega la oración en la adoración que nosotros hacemos. Y oramos de dos maneras. Regularmente usted y yo oramos de dos maneras. Primero, oramos de manera individual o personal, ¿verdad? Nosotros en las noches, en la mañana, podemos orar de manera individual. Uno ir directamente al Señor como persona, como individuo. Pero también oramos de manera colectiva o congregacional. Cuando nos reunimos en la mesa como familia y damos gracias por los alimentos, es una oración colectiva. Y también cuando estamos en la iglesia, los domingos, los miércoles o el día que nos reunamos, hacemos oraciones y es en medio de la congregación del grupo que está presente. ¿Ok? Así que son dos ocasiones distintas en las que oramos. Y lo que quisiéramos ver en el día de hoy es ambas oraciones son importantes, ambas, y hay que hacerlas ambas. Pero es importante saberlas hacer en el momento de la adoración de la iglesia. ¿Ok? Y eso lo voy a ir explicando ya mismo. Aquí están los elementos que regularmente utilizamos en la adoración. Son cosas generales que después las vamos a hacer más específicas. Déjenme decir lo siguiente. Yo he estado en conversación profunda con Wanda sobre el tema de la adoración. Mi madre también ha trabajado el tema, pero una de las cosas que estoy repensando es la palabra adoración por liturgia. He estado estudiando la palabra liturgia y la palabra liturgia significa que es algo hecho por el pueblo, creado por el pueblo, dirigido por el pueblo. Y realmente nuestra adoración, sobre todo desde la perspectiva bautista, es eso. Es algo que el pueblo hace, construye junto en ese momento. Es interesante que estaba viendo que a la gente que hacía cosas en el tiempo de los griegos y de los romanos, la gente que hacía cosas por la comunidad, las cosas buenas que se hacían por la comunidad, le decían liturgistas, porque hacían un servicio a la comunidad. Y la idea de la liturgia es que el pueblo hace un servicio no tan solo para los que están presentes, sino para todos aquellos que están a su alrededor. Pero yo quiero que veamos que hay por lo menos 5 elementos importantes que nosotros hacemos en la adoración. Primero, está la palabra, la lectura de la Biblia y su exposición. Y aquí puede ser la lectura de la Biblia en todas sus expresiones. Podemos leer la Biblia individualmente. Una persona se puede poner de pie y hacer una lectura de la Biblia. Podemos hacer una lectura congregacional, ¿verdad? Cuando leemos todos y todas juntas, o podemos tener una lectura bíblica alternada, que a veces el pastor o el que dirige dice una parte y el pueblo responde de otra manera. Así que hay 3 maneras fundamentales de leer la Biblia en el culto de adoración, en el tiempo de adoración. Y la palabra también tiene su exposición. Es decir, esa exposición puede darse de muchas maneras. Nosotros en nuestra experiencia de adoración tenemos 2 formas en que hacemos la exposición de la palabra. La hace la hermana Yanira para los niños
y el pastor la hace para los adultos. Y las dos son exposiciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque comparte el mensaje de las Escrituras a un grupo de personas. La hermana Yanira, en este caso, a nuestra niñez, y el pastor a toda la congregación. Así que eso es un elemento importante que vamos a ver con más detalle. Segundo, tenemos un sinnúmero de oraciones que llevamos a cabo en la adoración, y eso lo vamos a ver ya mismo. En tercer elemento está la alabanza, que en este caso, pues, es que nosotros llamamos o música o cánticos. La alabanza puede ser música de un solista, puede ser música instrumental, puede ser música coral. Así que hay distintas maneras de hacer la alabanza. Y también están los cánticos. ¿Okay? Los cánticos es donde cantamos, donde puede cantar una persona, puede cantar un coro, puede cantar toda la congregación. Así que, si se dan cuenta, la alabanza no tan solo es que cantemos nosotros, también puede ser que un hermano toque una pieza en el violín, o en el piano, o en la guitarra. Y en otra puede ser que nosotros cantemos un cántico, un himno. Sí que hay distintas maneras de llevar a cabo esa alabanza que llevamos al Señor. Número 4, regularmente tenemos siempre un momento de dedicación, donde podemos dedicar las ofrendas, podemos dedicar a una persona que ha hecho profesión de fe, podemos dedicar a una persona, a algo, a un niño o un matrimonio, celebrar los cumpleaños. Tenemos ese tiempo. Y por último, siempre tenemos un tiempo de coinonía. Regularmente nosotros lo hacemos cuando presentamos las visitas, nos saludamos, estamos juntos, compartimos, pero también, y me gusta siempre incluirlo, la coinonía también de la adoración significa cuando nos sentamos a la mesa también a compartir los alimentos que llevamos y que el Señor nos da. Así que más o menos nuestra adoración se da alrededor de esos 5 elementos. Y si usted ve la forma en que hemos intentado hacer la adoración en este año y medio, en este año que he estado con ustedes, se da prácticamente todo alrededor de eso. Antes de que me hagan preguntas, voy a decir, hay unos elementos importantes que debemos recordar de la adoración. En primer lugar, la adoración tiene que estar centrada y dirigida a Jesucristo, a nadie más. Y esto es bien importante y luego lo podemos explicar. Así que eso es bien importante. Segundo, en esa adoración, el centro de esa adoración a Jesucristo debe ser la palabra de Dios. Porque nosotros insistimos que es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos presenta, nos enseña sobre Jesucristo. Así que eso es bien importante, esos 2 elementos. La adoración debe ser centrada en Cristo, en Jesucristo, pero el punto de partida debe ser la Biblia, la palabra de Dios. En tercer lugar, debe ser también una experiencia de libertad, donde todos podemos participar libremente de la adoración. Y aquí se los advierto, si nosotros tuviéramos en algún momento gente que es sorda, nuestra responsabilidad sería asegurarnos de que haya un traductor de señas en nuestra congregación. ¿Para qué? Para que todos puedan estar incluidos en la adoración. Así que tiene que ser libre para que todo el mundo pueda acceder a ella. Y eso es bien, bien, bien importante. También debe ser una adoración que va dirigida, como todo lo que hemos hablado, para el crecimiento, fortalecimiento de la iglesia.
La adoración no es para que alguien tenga el centro, no es para que alguien dé a conocer su música, como hacen muchos, disculpen que lo diga. La adoración es para fortalecer la vida de los miembros, de aquellos que están presentes en la adoración. No puede haber más ningún otro interés en la adoración que no sea ese. La gente que está presente, sean creyentes o no sean creyentes, tengan una experiencia de renovación, de fortalecimiento, de entrega, de encuentro con Jesucristo. Ese tiene que ser el centro. Ok, y aquí me detengo unos minutos porque quiero a ver si hay algunas preguntas. Porque, ustedes me dicen, porque quiero dar oportunidad, quiero dar oportunidad a ustedes para que me hablen. Me salió un rato solamente porque quiero verlos mejor. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que haya que aclarar sobre lo que hemos dicho? Para entonces seguir adelante. No quiero pasarme más adelante. Miriam. Sí, yo creo que también que el tener una adoración libre también incluye la manera de nosotros expresarnos. Por ejemplo, en Puerto Rico hubo hace los años 60 por allá, hubo un problema cuando empezaron a usar instrumentos nativos en la adoración, la guitarra, la pandereta, pues nada, cada cual debe sentirse libre, naturalmente, con orden, ¿verdad? Porque no es tampoco así que cada cual haga lo que quiera, pero si usted se siente que debe estar adorando de pie, alzando las manos, aplaudiendo, mire, también es válido. Eso es parte del ser libres, ¿verdad? En la adoración, no solamente la cuestión de comunicar, sino que tú tienes porque la adoración tiene que ser la cuestión de que nosotros nos acercamos a Dios. Uh-huh. Entonces cada cual se acerca al Señor desde su circunstancia especial y particular. Miren, eso es importante y nos podemos quedar en este tema. Yo no tengo problema porque quiero el tema fundamental, quería trabajar la oración, pero si la adoración hay que trabajar un poquito más, lo quiero hacer. Es importante saber que tiene que ser una adoración libre, pero también tenemos que reconocer que hay una diversidad en la adoración. Y aquí voy a hacer unos ejemplos, ¿ok? Algunos van a ver que son extremos porque uno aprende que los ejemplos en el extremo son los que nos ayudan. Hay iglesias donde la iglesia está dividida entre adultos mayores y jóvenes. Los jóvenes quieren los cánticos, la batería, la trompeta, las congas, como decimos en Puerto Rico, y otros hermanos prefieren el órgano o el piano y los himnos solemnes del tiempo pasado. En una adoración bautista, sobre todo, debemos tener la capacidad de integrar ambas cosas sin sentirnos excluidos el uno al otro. ¿Okay? Donde podamos cantar himnos,
con el órgano o con el piano, pero también donde podamos cantar alabanzas y cánticos con la batería, la trompeta, la guitarra, lo que fuera. Y tenemos que tener la capacidad todos nosotros de poder hacerlo sin sentirnos excluidos o sentirnos marginados o sentirnos de que no lo están haciendo a mi manera, porque también los dos extremos se van a eso. Si no lo hacen a mi manera, pues me voy, o si no lo hacen a mi manera, me voy. No, tiene que ser inclusivo, todos tenemos que hacerlo. Y si el hermano Lázaro nos enseña un cántico en ranchera, que no es un cántico que a mí me gusta, no es una música que a mí me gusta mucho, pues se canta ranchera. Hoy si viene un hermano colombiano o colombiana y me canta, ¿cómo es que se llama? Una cumbia que tampoco es de mi agrado, pero eso es parte de de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y hay que integrarla, porque somos esa diversidad. Así que es importante que entendamos que así se da la adoración. No se puede excluir a nadie, hay que incluir todos los elementos dentro de la adoración. Sí, porque es para edificación de todos. A mí me gustaría escuchar, y se lo digo, a mí me gusta la música, me gustaría escuchar muchos cánticos, himnos en salsa y en bombo y plena, que son la música nativa mía, ¿verdad? Pero estamos en otro lugar, vivimos en un lugar totalmente diverso, donde tenemos que hacer ese balance. Yo recuerdo que en la Iglesia Bautista de Canoa, donde mi papá fue pastor por segunda ocasión, una de las cosas que teníamos una pequeña orquesta banda de los jóvenes, y lo que hicimos fue adaptar himnos clásicos con música un poco más moderna. Entonces, había algunos himnos que la gente conocía del órgano y del piano, pues los pusimos estilo salsa o un poco rock. Y entonces todo el mundo ahí sentía que podía participar, unos por la letra y otros por los ritmos. Así que tenemos que ser muy creativos en eso. Y segundo lugar, tenemos que aprender a darle oportunidad a todo el mundo en la adoración. Los niños tienen que participar, los jóvenes tienen que participar, los adultos tienen que participar, los ancianos tienen que participar. Todos tenemos que ser parte de la adoración. Por eso es que vamos a seguir insistiendo en que los niños siempre tengan un tiempo, un momento dentro de nuestro culto, porque ellos son parte de la iglesia y necesitan sentirse parte de la iglesia. Y número 3, y aquí sí es siempre, este es un reto, a pesar de que somos una iglesia hispana y de habla español, nosotros tenemos que comenzar a pensar que pueden suceder dos cosas. Uno, que vengan hermanos y hermanas de habla inglesa, que hablan inglés, que están aprendiendo el español y quieren aprender español y participar de la adoración, pero también que algunos de nuestros jóvenes o algunos de nuestros hermanos y hermanas hispanas, su primer idioma no sea el español, sea el inglés, pero quieren participar de la vida de nuestra iglesia hispana porque se sienten mejor por la música, por la forma en que hacemos en la adoración, que irse a un culto de habla inglesa. Así que todas esas cosas hay que ir pensándolas porque pueden suceder. Yo recuerdo cuando estaba acá en la Iglesia Bautista Misionera en Chicago, en mi segundo pastorado, tenía un grupo de jóvenes que su idioma eran latinos, eran hispanos, querían seguir viniendo a la iglesia hispana, pero su idioma no era el español. Y la iglesia comenzamos a hacer los cultos casi bilingües. Y yo empecé a predicar la mitad en español y la mitad en inglés. ¿Por qué? Porque había que incluir a todas esas personas. Cuando yo regreso, y el año pasado que voy a esta iglesia, muchos de los muchachos muchas de las personas que están dirigiendo esa congregación son los muchachos que les abrimos el espacio
para que se quedaran y no se fueran. Y son los que están dirigiendo la iglesia ahora. Así que en este sentido, la adoración nos va a dar espacio para crecer como iglesia, para fortalecer la vida de la iglesia y asegurar el futuro de la iglesia. Ok, dije todo eso. Preguntas, dudas, comentarios. El hermano Lázaro quiere decir algo. Diga todas las que quieras. Todas. No, es que, mira, pastor, yo creo que y no me equivoque, en la vida de usted, en su caminar, de que ha sido pastor, que ha sido pastor en diferentes partes de América, yo creo que en mayoría de las iglesias siempre hay, dígase división o dígase hermanos. División, hermano. Con diferentes, ¿cómo se puede decir? Entre ellos mismos privilegios o gustos. Yo creo que eso siempre lo ha habido en todos los lugares donde ha ido. Así es. Y ciertamente en lo que está comentando, yo creo que lo que se dice que en lo que usted ha estado diciendo es muy similar a lo que siempre ha sido aquí en North Shore, con los pastores que han estado. Siempre el pastor tiene que lidiar con un grupo, con los dos grupos o tres grupos o divisiones que se le puedan nombrar. Sí, así es. Pero yo creo que siempre no queda satisfecho, no queda conforme con, o puede hacer con uno, queda más o menos, con otro la mitad y con otro, como quien dice, todo el tiempo va navegando contra la corriente. Okay. Siempre ha habido eso, pero yo creo que para mí el cuerpo central es Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, como que los problemas se empiezan a bajar o los roces o los disgustos con los demás hermanos. Pero yo creo que ciertamente es igualmente como estamos aquí con lo de la oración que estaba diciendo la hermana. Ok, hay que, como quien dice, a todos se les va a dar todos podemos orar de nuestra manera, a lo que queramos, a lo que seamos, pero también yo creo que como un líder es donde es el más trabajo que tiene que tener, como me refiero a los pastores, en medir o en hablar o en decir las palabras, como nosotros somos una diversidad, ya puede ser si usted va a Chile, si usted va a Nicaragua, si usted va, pero aquí en este país, North Shore o otra iglesia donde usted quiera que vaya, va a haber personas, hermanos de diferentes países. Así es. Que ciertamente es un reto grande y yo creo que ese es uno de los más retos que se encuentran aquí en las iglesias, congregaciones que hay acá. Y como yo siempre he dicho, tiene que haber esa cordura, como le digan, o esa calma o ese amor en lo que uno hace, en lo que uno le gusta hacer, para que ese amor que le tiene uno a Jesucristo, ese siempre siga adelante. Pero esos retos siempre los ha habido y entre nosotros, entre la North Shore, entre las 3, 4 congregaciones que somos, y siempre eso se ha mirado, esos roces, y yo los he mirado desde que llegamos allá a North Shore y con los hermanos americanos, los más, pero ya con con esta nueva generación que viene, ya todo, como usted dice, ya todos los milenios ya nos hemos acoplado, se han acoplado o han dicho, somos una iglesia, como se vienen diciendo nosotros, 4 congregaciones, somos una iglesia. Pero si ciertamente hay más hermanos que aún todavía, creo que hay 1, 2, 3, que yo los conocí anteriormente, que ellos eran la congregación de habla inglés, es la número 1, o son los que tenemos el poder, o somos los que tenemos esto. Y yo ciertamente que yo he mirado a los pastores lidiar con eso, y yo por eso digo que los pastores son los que tienen más que nada ese trabajo para con todos nosotros. Y yo creo que eso es lo que debemos de enfocarnos nosotros en realidad, es ser fieles, verdaderos cristianos. Pero es importante lo que usted dijo, hermano Lázaro,
Cuando nosotros vamos a la adoración, cualquiera que sea, el domingo, el miércoles, el culto que estábamos haciendo de oración, ¿se acuerdan? Una vez al mes. Lo tenemos que hacer de dos maneras. Tenemos que ir con una actitud totalmente centrada en el Señor. Todo lo que va a pasar es importante, todo lo que va a suceder es importante, pero en medio de esta experiencia yo quiero encontrarme con Jesucristo. Eso es lo primero. Así que yo voy buscando eso, no buscando que pongan la música que quiero o que canten el himno que yo quiero. Segundo, tenemos que ir con una actitud de amor, sabiendo que dentro de mi comunidad hay una diversidad y yo voy a respetar y voy a aceptar esa diversidad en ese momento. Quizás no me gusta cómo canta esa hermana, o quizás no me gusta cómo toca el piano ese hermano, pero eso es parte de estar juntos y juntas en el cuerpo de Cristo. Y es bien importante que entendamos esa idea de que la adoración no es simplemente para yo sentirme bien. Sí, debe tener algo de eso, pero la adoración realmente es buscar un encuentro con Jesucristo. Y yo tengo que estar consciente de que quiero que mi hermano que está a mi mano izquierda y que está a mi mano derecha también tenga esa oportunidad. Pero él o ella lo tiene que encontrar a su manera. No puede ser a mi manera. Y así que yo creo que eso es parte de estar juntos y juntas en el Señor. Y hermano, usted tiene toda la razón. Esto es un reto, no tan solo en la adoración, sino también en la diferencia de edades, en la diferencia de cultura que hay. Es un reto. Yo no me quejo, es bonito, pero es simplemente reconocerlo y estar dispuestos y dispuestas a trabajar con una adoración que sea libre, que sea sana, que sea de enriquecimiento para todos aquellos que están. Hay una cosa que para mí siempre ha sido importante cuando reflexionamos sobre la adoración, y es que la adoración dentro de la experiencia del templo es una respuesta de lo que hemos vivido toda la semana. Cuando nosotros nos movemos a la experiencia del templo, vamos a dar gracias de las cosas que nos han ocurrido en la semana. O vamos a interceder por las personas con las que nos hemos encontrado en la semana. O vamos a confesar nuestras culpas y nuestros pecados de lo que ha pasado durante la semana. Que en cierta forma, cuando conectamos esa experiencia con lo que vivimos a diario, estamos llevando lo que somos a esa experiencia de adoración. Por eso tiene que haber apertura, porque no todo el mundo vive las mismas cosas. Y posiblemente para mí el mejor momento fue la gratitud o la alabanza, porque estoy dando gracias por algo que ocurrió. Pero a lo mejor para otro hermano lo más significativo fue el momento de la intercesión, porque trajo a alguien que le preocupa. O fue el momento de la oración individual por nuestras súplicas, porque trae una carga. O fue la conversión, de acuerdo a la experiencia de la proclamación, porque venía el Espíritu, ¿verdad?, para esa experiencia de conversión. Así que siempre va a haber un espacio para cada uno de nosotros. No toda la experiencia del culto, de la liturgia nos va a hablar siempre a todos, sino que posiblemente en diversos momentos vamos a encontrar que a lo mejor digamos, bueno, no me gustó que este himno que cantaron, no me gustó, lo cantaron desafinado. Ah, pero qué bonita la oración de la hermana. Así que un poco hacemos ese balance entre lo que ocurre en esa experiencia de adoración. Ciertamente la gente que dirige tiene que estar pendiente de que en lo posible la mayor parte de nuestras diversidades estén presentes. Por eso cuando yo voy a dirigir un cántico para los domingos, yo llamo a la hermana Yanira y le pregunto, hermana Yanira, ¿ustedes conocen este cántico? ¿Cómo ustedes lo cantan? Porque yo sé los cánticos, pero cada uno de nosotros lo sabe posiblemente de una forma diferente, porque viene de experiencias diferentes, de iglesias diferentes. Aún en Puerto Rico me pasaba. Yo podía ir al sur y un cántico que se canta en el norte de una manera, en el sur se cantaba de otra.
O podía ir al este y cuando voy al oeste se canta de otra forma. O se usa otra palabra, o le cambiaron una línea. Entonces tiene un poco que irse adaptando a esa experiencia. Claro, lo importante, como ustedes decían, es quién es el centro de mi adoración y cuál es el propósito de la adoración. Y cuando hablamos de eso, entonces yo cuestiono, lo que yo estoy diciendo, ¿edifica? ¿Edifica a mí? ¿Edifica a mis hermanos? ¿A mis hermanas? Lo que estamos cantando está dentro de la palabra del Señor. Eso es algo que realmente Dios nos diría en su palabra. Por eso los salmos que se cantan o las experiencias de sacar textos bíblicos y usarlos en la música es tan productiva porque está atada bastante a la palabra de Dios. Cuando escucho a alguien que está adorando porque usamos un himno, un solista, un grupo, ese grupo está buscando ayudarme en la adoración, ayudarme en la experiencia de oración, ayudarme en la experiencia de la predicación. O sea, todos esos elementos, por eso dirigir un devocional no es tan fácil. Por eso la gente dice, no, yo no me atrevo. Pues claro que no se atreven porque es difícil tomar todos estos elementos. Pero una vez uno va aprendiendo, practicando, haciendo y escuchando, uno va un poco desatando lo bueno de esa experiencia y uno un poco puede ser más efectivo en la experiencia de adoración. Así que es importante que veamos que la adoración a través de nuestra experiencia evangélica, y déjenme decirle para que ustedes sepan que la adoración ha cambiado a través del tiempo. Y solamente voy a coger la experiencia bautista. Miren, en los bautistas originalmente no se cantaba. No se cantaba. ¿Ok? Luego vino un periodo donde se puso la música del órgano. Pero solamente en ese órgano se podían tocar cierto tipo de piezas. ¿Ok? Y luego yo fui a la primera iglesia bautista en América, que es en Rhode Island, y nos contaban, porque usted va a ese templo y usted ve que hay unas cosas como que están fuera de lugar. Y eran así porque primero, pues, esa iglesia no cantaban. Luego trajeron el órgano, cantaban y vino otro pastor y sacó el órgano. Entonces fue evolucionando la adoración a lo que tenemos ahora. Así que hay que saber que eso va a pasar y que todos debemos estar integrados. Y en la medida en que participamos todos, la vamos conformando nosotros a la manera de North Shore. De Congregación Hispana. O sea, que todo lo que nosotros aportamos en cierta medida es lo que hace nuestra experiencia de adoración. Hermana Rosa, ¿usted tenía algo? Bueno, yo en lo personal, le voy a decir mi opinión personal. A mí no me gusta la música de adoración que se le ponga a ritmo de salsa, a ritmo de cumbia o ranchera. En lo personal, no. Pero, pues, esa soy yo. O sea, exacto. Cuando yo voy a la adoración, o sea, para mí los cantos sí tienen que ver mucho porque hay cantos que me llenan y hay algunos cantos que me hacen llorar. O sea, como que entro en una comunicación con Dios y ese canto me envuelve y me hace llorar. Pero, o sea, cuando estamos en el culto, a mí me gusta que haya reverencia, que haya respeto a Dios, porque ya todos esos valores hoy en día se han perdido. O sea, la iglesia North Shore, en un tiempo yo fui, ¿cómo se llama? La que recogía la ofrenda. O sea, yo estaba en la puerta. En un tiempo la gente entraba y salía, y eso a mí no se me hace referencia. Los niños a veces estaban saliendo y entrando, más los niños, pero también los adultos. Dejemos los niños, son niños, pero los adultos. O sea, eso a mí no se me hace referencia, porque si apenas vamos un día a la iglesia, son 7 días de la semana, es un solo día que le dedicamos a nuestro Señor. Entonces, por lo menos esa hora
que tenemos, estar en reverencia. Luego en North Shore hay gente, y estoy hablando de gente adulta, que el pastor está predicando y la gente está hablando, bla, bla, bla. Y eso a mí no se me hace reverencia. Sí. Luego también, cuando ya empieza el culto con otro pastor, él nos dijo que cuando él estaba orando, si era momento de la adoración, el que estaba cuidando la puerta, no dejar entrar a la gente hasta que el pastor terminara de orar. Y entonces pienso que hoy en día ya todos esos valores se han perdido, pero pues pienso, porque mire, pastor, dígame usted en la corte, cuando uno va a una corte, la gente puede estar entrando y saliendo, ¿no? O sea, hay un respeto para el juez. ¿No es mayor nuestro Señor para que haya respeto? Entonces yo pienso que pues ya somos adultos y deberíamos de estar más conscientes de que debemos de tener más reverencia para nuestro Dios. Sí, tiene toda la razón. Y yo creo que hay que buscar maneras de, ¿verdad? Usted tiene razón. Como yo le dije, a mí me gusta un estilo de música, no me gustan otros. Hay cosas que me gustan mantenerlas. ¿Ok? Pero vivimos en esa diversidad. Eso sí, yo creo que usted tiene un punto que me parece que es fundamental. Hay que ir a la adoración con una actitud de respeto hacia Dios y hacia los que están a nuestro alrededor. Y usted tiene toda la razón. Y mire, un día teníamos otro pastor y le dije al pastor, mire, le dije, esto y esto no me gusta a mí por esto y esto y esto. Y se rió y me dice, pero si les digo algo se van a ir y ya no van a venir. Pero entonces no se le está dando el respeto que nuestro Señor se merece. Porque por lo menos cuando llegamos a la iglesia, pues si por ejemplo no ha empezado, por lo menos permanecer callados. O sea, en ese momento que le digo que es solo una hora. Sí, es cierto. Sí. Muchas gracias, hermana Rosa. Muchas gracias. Entonces podemos continuar el tiempo que nos queda. Voy a presentar, porque posiblemente lo vamos a tener que dejar, que no hay ningún problema, la segunda parte para la semana que viene. Aquí está. No sé. Veo aquí. Ok. Muy bien. Aquí entonces quiero que veamos. Aquí quiero que veamos los distintos tipos de oración que tenemos regularmente. Hay muchos, pero regularmente estos son los tipos de oración que llevamos a cabo o que conocemos. Y yo voy a decir algo sobre algunos de ellos. Regularmente hablamos de una oración de invocación. Algunos hablan de oración de adoración, oración de alabanza, oración de gratitud. Hay unos que hablan de oración de confesión, otros que hablan de oración de perdón de pecado, otros que hablan de oración de súplica o de petición, otros que hablan de oración de intercesión, otros que hablan de oración de iluminación, de la oración de consagración o dedicación y la oración de despedida o bendición. Quiero ir uno por uno para que si usted tiene preguntas, utilizar el tiempo para contestar esa pregunta. Primero está lo que se llama la oración de invocación. Miren, algunos de nosotros, y ahí me incluyo yo, y lo reconozco, yo no creo en la oración de invocación, porque la oración de invocación lo que significa es que usted está pidiéndole al Dios que venga. Nosotros, los cristianos, los creyentes, nuestra posición es que Dios está presente ya. Nosotros no tenemos que invitarle a que se haga presente. Y hay que tener cuidado, siempre lo digo, porque hay muchas oraciones de invocación. Casi todas las religiones tienen oración de invocación, a donde llaman a su Dios para que se haga presente. Nuestra teología es una teología de que Dios está presente, no hay que llamarlo. Y por lo tanto, entonces, en vez de hacer una oración de invocación, se hace una oración de adoración y alabanza.
porque adoramos y alabamos al Señor, porque Él está presente. Y reconocemos su presencia en medio nuestro. Así que si ustedes se han dado cuenta, yo nunca uso oración de invocación. Siempre uso algún tipo de oración de adoración o de alabanza, o las combino ambas. Porque la oración de invocación realmente viene de una tradición muy antigua de otras religiones. Así que eso lo pongo ahí. Número 2, tenemos la oración de adoración y alabanza, que se usan indistintamente en muchos casos. Y la oración de adoración es adorar a Dios, y regularmente adoramos a Dios alabando su nombre, haciendo honor a su nombre. Así que, y reconociendo, es decir, como Wanda nos dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues eso es una oración de adoración. Se adora, se reconoce a Dios como lo que Él es en medio nuestro. Y está entonces la oración de gratitud. Y esta es la oración donde nos damos gracias a Dios. ¿Ok? Damos gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, por la experiencia que estamos teniendo en ese momento. Hay que decir que en la mayor parte de nuestras oraciones en la iglesia, generalmente todas nuestras oraciones tienen un elemento de gratitud. A veces cuando nosotros empezamos a orar hasta por otra persona, iniciamos nuestra oración generalmente con una expresión de gratitud, o cerramos nuestra oración con una expresión de gratitud, reconociendo la gracia que recibimos de Él o la gracia que Él ha impartido sobre nosotros. Así que aunque hay momentos específicos en los que oramos para dar gracias solamente, generalmente en nuestras oraciones, todas ellas, hay un elemento de oración de gratitud. Y recuerdan lo que les había hablado de la gente judía, ¿verdad? De cómo ellos incluían en toda oración siempre una experiencia de dar gracias. Sí, que y muchas veces también cuando, y eso nos pasa mucho, sobre todo en las oraciones de intercesión, comenzamos adorando a Dios, intercedemos y terminamos dando gracias al Señor. Pero hay oraciones particulares y las vamos a seguir viendo. Entonces está la oración de confesión o perdón de pecados, que es la oración donde vamos al Señor diciéndole lo que somos, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y entonces tenemos dos oraciones que es importante hacer la distinción. Está la oración de súplica y petición y está la oración de intercesión. En cierta medida son dos oraciones distintas. La oración de súplica y petición regularmente es la oración que usted hace suplicando y pidiendo por usted en particular, por su necesidad, por su enfermedad, por su problema, por su situación. ¿Ok? Y también entonces ahí está la oración de intercesión. La oración de intercesión es no orar por usted, es orar por otra persona, por el que está a su lado, por la comunidad, por la ciudad, lo que fuera. Así que es importante hacer esa distinción. ¿Okay? Y lo digo por lo siguiente. A veces, en muchas de nuestras oraciones de intercesión, no son oraciones de intercesión. La persona que ora en medio de la iglesia, en vez de orar por todo, simplemente ora por sí mismo y por su situación. Cuando oramos en público, por la oración de intercesión, oramos por los demás. Cuando hacemos la oración de súplica y petición, regularmente es una oración silenciosa para que usted vaya delante de Dios. Y luego entonces hacemos la oración de intercesión donde oramos los unos por los otros. Son dos experiencias que deben ser distintas, porque al hacer la distinción podemos ver a Dios obrando de distinta manera.
Déjenme aportar que dentro de la experiencia de la adoración o del culto o del servicio, como decimos nosotros, puede haber un momento donde, por ejemplo, la gente se separe a orar por su súplica o su petición aparte. Hay momentos, hay experiencias donde uno en el mismo devocional, pues sacamos un rato, unos minutos para que la gente se disperse, vaya a un lugar dentro del mismo templo y ore en silencio su súplica, su petición. O lo hace desde donde está sentado, pero es en silencio. Generalmente la experiencia de intercesión o la hace una hermana, un hermano en particular, que uno reconoce que puede llevar todas las peticiones nuestras, ¿verdad? Que puede interceder por los que estamos presentes, que generalmente lo hace en plural, ¿verdad? Que habla en plural, no habla solamente de sí, que puede ser el pastor, que puede ser un diácono. Le damos como esa preeminencia, ¿verdad? A una persona en particular en esa experiencia de oración de intercesión como de manera tradicional. Pero la puede hacer cualquier persona, porque cuando nosotros oramos o intercedemos en experiencias, por ejemplo, que estamos en un hogar o en el templo o en cualquier otro lugar, pues estamos intercediendo, no tiene que tener una particular forma la persona para poder hacer esa oración. La podemos hacer tomados de la mano, la podemos hacer ungiendo con aceite, la podemos hacer unos por otros, en grupos, en pequeños grupos, en pareja. O sea, es una oración, la podemos hacer yendo al frente, la podemos hacer arrodillándonos. Hay ese tipo de, la oración de intercesión es una oración generalmente que expresamos de alguna manera física nuestro interés por el otro. Hay gente que levanta la mano, hay gente que toca a la persona, hay gente que unge, hay gente que se toman de la mano. Buscamos una forma de hacer visible con nuestro gesto. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de que la oración llevaba una expresión física en algunos momentos? Pues esa es una oración que nosotros en el culto posiblemente vamos a hacer alguna expresión física para hacer patente que nos estamos interesando en el bienestar del otro. Y la oración de súplica y petición y la oración de confesión o perdón de pecado regularmente son las oraciones que hacemos de rodillas o que vamos delante, lo que nosotros llamamos al altar, que son expresiones físicas de nuestro interés. Así que quiero que veamos eso, porque yo creo que es importante esa pequeña diferencia entre la oración de distinción de súplica y petición y la oración de intercesión. Así que, ok. Todavía me faltan 3 más, pero quiero detenerme por si acaso hay alguna pregunta o duda sobre eso. Dime, Miriam. Yo favorezco que la oración de intercesión en el culto del domingo, que es el culto principal, la haga el pastor o la pastora. ¿Por qué? Porque el pastor durante la semana ha visitado, ha aconsejado, ha interactuado con los miembros y sabe cuáles son las necesidades porque la oración de intercesión es una oración comunitaria. Entonces, la persona que mejor preparada para hacer esa oración es el líder, el pastor o la pastora, ¿verdad? Pero si no está el pastor o la pastora, lo puede hacer. Pero eso que quería señalarlo porque es importante como es una oración comunitaria. Esta persona es la que ha estado moviéndose, tú sabes, entre medio de las ovejas y sabe cuáles son las patitas quebradas y las moscas que le están molestando en la nariz y eso es importante. Sí, regularmente hay la idea
de que hay dos oraciones que debe hacer el pastor. Una, la oración de intercesión, y la oración de clausura o la bendición. Siempre hay esa idea de que esas son dos oraciones que debe hacer solo el pastor, pero no necesariamente, o sea, no. Pero si el pastor está o la pastora está presente, regularmente es la persona que lo hace. Pues como dice Miriam, es uno es el que conoce, uno es el que está participando de la vida de todos los hermanos, y entonces también la clausura es una forma de hacerla colectiva para preparar a la gente para concluir. Vamos, déjenme dar un par de otras cositas antes de... Sí, entonces tenemos la oración de iluminación, que regularmente es la oración que se hace antes de la predicación o la exposición de la palabra. Es la oración donde la iglesia, aunque lo hace una persona, la iglesia pide que Dios ilumine a la persona que va a traer la palabra de Dios para que hable al cuerpo, a la iglesia, a todos los presentes. Así que es una oración muy particular. En muchas ocasiones, muchos pastores prefieren, y esto usted va a ver predicadores que todo el mundo lo hace de distinta manera. Hay predicadores que prefieren ellos leer la palabra, hacer la oración de iluminación y predicar todo en un bloque. Pero hay otros lugares donde se hace la lectura bíblica, una persona, otra persona hace la oración de iluminación y entonces el predicador predica. Pero eso es parte de la diversidad. También entonces tenemos la oración de consagración o dedicación. Esta oración puede tener distintos elementos. Consagra las ofrendas, dedica las ofrendas. Puede hacer cuando consagramos o dedicamos a los niños, a un matrimonio, a la persona que hace profesión de fe. Sí que es una oración. A gente que va a ser comisionada para una tarea. Ajá, o la gente que va a ser, correcto, comisionado para hacer una tarea, la consagramos, la dedicamos. Entonces, esta oración, el propósito es poner en manos de Dios a esa persona y que sea esa persona la que dirija la vida, la misión, la tarea que esa persona va a llevar a cabo o en nombre del Señor o en nombre de la iglesia. Así que esa es una oración muy particular. Y por último, tenemos lo que llamamos la oración de despedida o bendición. Wanda me recordaba, y es cierto, yo tenía un tío que era pastor, David Casilla, que él tenía las dos cosas. Tenía una oración de despedida que hacía la persona que estaba dirigiendo el culto, y él tenía una bendición. ¿Okay? Pero no tiene que ser de esa manera. Puede ser una bendición que sea también la oración de despedida. Así que eso es y esta es la forma para darle cierre a la experiencia de adoración. ¿Okay? Y preparar a los hermanos para lo que viene después, o en la escuela dominical, o la fiesta, o simplemente comisionarlos para el lunes que van a ir a su lugar de trabajo. Así que estas no son todas las oraciones, pues se podrían añadir otras, pero regularmente estas son las oraciones que usted posiblemente ha experimentado cuando ha ido a algún culto evangélico. Prácticamente estas son las que usted se ha encontrado. Decía Wanda que uno tiene que tener cuidado porque si uno decide integrar todas estas oraciones en un culto, el culto puede ser de 2-3 horas porque cada una de estas oraciones puede tener momentos importantes en la vida de las personas. Así que por eso es que a veces tenemos entonces solamente, como vamos a hacer el viernes, vamos a tener un culto solamente de acción de gracia y oración. Es lo único que vamos a hacer. Para entonces dedicarnos a orar sobre esos dos elementos que pueden ser experiencias colectivas bien importantes. ¿Okay? Así que eso es parte de esa forma de ver y entender la oración en la
adoración. Son las 8:10, todavía me faltan 2 cosas, pero lo que vamos a hacer lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Ves? Porque yo sé que todo el mundo está preparando el pavo, todo el mundo debe estar preocupado por el pavo en el horno y no queremos alargarnos mucho, pero quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda o algún otro comentario. Okay. Nomás un comentario acerca de yo creo que siempre en cada servicio hay una ocasión o hay una dedicación o hay una dígasele como se le diga el domingo que se vaya a ver el servicio, pero anteriormente yo creo que está en lo cierto usted cuando uno va a decir todas estas oraciones en un servicio que sea especialmente servicio de adoración. Pero para mí sería bueno que anteriormente se venía haciendo, se hacía la oración de inicio. Se empezaba el servicio, eran los cantos, eran como los, digamos, de lo que fuera. Y el último era un canto de adoración para cuando el pastor entraba a predicar. Y entonces el mismo que estaba, de las mismas que cantaban, era una de las que entraba en la oración. Y esa es la oración donde la misma que oraba y daba el entre para que el pastor o la pastora que iba a predicar empezaba su predicación. Y yo creo que simplemente la otra oración era la última, la que el pastor decía al final. Cuando se terminaba, el pastor oraba por lo que estuviera pasando en la iglesia o por lo que hubiera, petición y todo eso, entraba el pastor en su última oración. Y cuando era el día de la Santa Cena, entonces era el pastor también iba igualmente en la Santa Cena y el último era su oración. Porque yo pienso que si al servicio en que tengamos, ciertamente es corto, es de 1 hora, y tal como decía la hermana Rosa, si esa hora no la aprovechamos con los hermanos que realmente están viniendo por ahí después de que el servicio empezó, si decimos a las 10 y el servicio lo empezamos a las 10 y llegan otros hermanos que llegan 10 minutos, 15 minutos después y llegan y están wiri con el hermano que llegó. Y eso es donde viene la molestia de los demás. Y es cierto lo que dice la hermana Rosa. Pero para mí ese sería una gran que si podemos hacerlo, se podría iniciar el día que regresemos. Porque ahorita, así como que estamos, siempre estamos los que somos y somos los que estamos siempre reuniéndonos, pero gracias a Dios lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos siendo fieles a lo que el Señor dice. Ahora nos falta poner en práctica lo que tenemos que hacer allá afuera. Es allá afuera donde, como dicen, donde está la guerra, donde debemos de batallando. La forma en que el Señor dice que debemos de llevar su palabra. Y yo creo que simplemente también con los hechos que uno hace allá afuera, simplemente te reconocen que tú eres cristiano, tú simplemente le das un respeto a la otra persona. Y yo creo que también en el templo es donde, si el servicio no va a tener el domingo, tan siquiera 1 hora le dediquemos al Señor en estar ahí. ¿Quién dice? Bueno, hacer ese servicio, ser fiel al Señor. La semana que viene, hermano Lázaro, vamos a estudiar un orden de culto para que usted pueda ver cómo se puede el culto, como nosotros llamamos el culto, qué cosas se pueden hacer y dónde se pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado de no caer en una repetición. Si no, ustedes van a poder ver que hay cosas que van en distintos lugares que se pueden mover,
dependiendo de lo que se quiera hacer. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Porque recuerdo que la hermana Rosa en una ocasión me pidió que habláramos sobre cómo dirigir, cómo leer la palabra, y eso lo queremos hacer. La semana que viene vamos a ver cómo podría ser un culto, ¿ok? Cuáles son los elementos y cómo eso se puede hacer. No tiene que estar cada uno de esos, pero hay distintas maneras creativas de que se pueden hacer. Y yo quiero que podamos ver eso. Entonces, en el rol que juega la oración en toda esa construcción de lo que llamamos la adoración, que puede ser el domingo, pero también puede ser en el estudio bíblico, también puede ser en un tiempo de oración solamente. Y lo vamos a ver la semana que viene con más calma, y entonces vamos a trabajar un poquito con la idea que trajo el hermano Lázaro, de que la adoración no es solamente lo que se hace en el culto el domingo, sino que desde la perspectiva bíblica la adoración se lleva a la vida diaria y cotidiana. Si usted va al domingo y no lleva la experiencia del domingo, no la lleva al otro día a su trabajo, pues no ha tenido experiencia, no ha sido de ninguna utilidad. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y eso lo vamos a traer un poquito la semana que viene. Yo le decía a Juan Ángel que una de las preocupaciones que yo tenía con esto de que estamos encerrados es que cultivemos esa vida de oración y esa experiencia de hacer culto, de hacer, ¿verdad?, la adoración en donde estamos, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea donde vayamos, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad?, la experiencia. Doña Rosa iba a decir algo. Sí, dame, hermana. Sí, o sea, como dijo Lázaro anteriormente, que el líder, el pastor, lleva un papel muy, muy difícil. Entonces, para mí, si Dios quiere, cuando regresemos, pues usted sabe que usted vaya poniendo un orden y cómo se llama, decir en general, ¿no? Tuvimos un pastor que decía en general: por favor, vamos a empezar el culto, por favor, quiero reverencia, el que tenga que salir, que salga de una vez, porque después no quiero que estén entrando y saliendo. O sea, para no ofender a nadie, ¿verdad? Porque yo sé que usted como pastor lleva un papel muy difícil para complacer a todos y que no se le enojen. No, pero yo creo que usted tiene razón. Yo creo que es importante que comencemos a hacer eso. Ya un problema que hemos tenido siempre, y eso hasta a mí me ha pasado, es que no apagamos el celular. Y a veces estamos en medio de la oración y el teléfono ring. Estoy de acuerdo. Y yo, ¿cómo se llama? No me pasó seguido, pero sí me ha pasado, y es algo que debemos de apagar el teléfono cuando entremos. Y en general, pues decir, por favor, apaguen el teléfono. Más sin embargo, hay personas que todavía no lo hacen. Bueno, sí hay. Así que, o sea, pienso que hay que trabajar duro cuando regresemos. Sí, definitivamente. Para no ofender a nadie y pues. Pero ser claros en esa reverencia. Déjenme decir algo. Si usted ha estado mirando los videos que hemos estado haciendo de la adoración los domingos en YouTube, que es el que yo les envío para que vean, estamos tratando de ya que tengan una idea de cómo quisiéramos que el culto fuera, porque tienen una lógica, si ustedes se dan cuenta, tiene un desarrollo, los himnos en relación a la predicación, y eso lo vamos a ver la semana que viene, pero eso es lo que estamos tratando ya de establecer con el YouTube. Y déjenme decirle que parte de lo que íbamos a hacer en el mes de marzo a agosto era trabajar con todas esas situaciones en la iglesia. Pero el COVID no nos ha permitido, así que estamos tratando de aprovechar ahora los estudios bíblicos para hacerlo. Tristemente no está la mayoría de la gente, pero los que estamos los vamos a ir
moviendo y promoviendo, que es lo importante. Hermana Rosa, y lo vamos a hacer y espero que poco a poco, tenemos que tener mucha paciencia porque esto toma tiempo. Cambiar la mentalidad de la gente toma tiempo y hay que hacerlo con mucho amor, pero tienes razón, hay que hacerlo.